Entonces, muchachos, les estaba explicando de lo que son los amartomas y coristomas. Estos dos son términos dados para crecimiento que no clasifican ni en benigno ni en maligno. Por ejemplo, los amartomas solamente a veces pueden hacer un efecto de masa, pero es más que todo tejido desorganizado, pero que pertenece a el tejido normal de una localización particular. Por ejemplo, existen amartomas de cartílago en el pulmón. El pulmón, ustedes saben que en las primeras divisiones del árbol bronquial tenemos un pequeño esqueleto de cartílago, pero este puede verse un poco desordenado y formar un amartoma. En algunas placas, los radiólogos la pueden confundir con un adenoma o con una lesión tumoral, pero en realidad pues solamente es cartílago un poquito más grande de lo normal. Y los coristomas, que son restos ectópicos de tejido normal. En ocasiones, durante el desarrollo embriológico, se pudieron haber quedado remanentes de tejido en órganos a los que no pertenecen. Por ejemplo, en la submucosa del estómago, el duodeno y el intestino delgado, a veces se puede ver tejido pancreático, bien desarrollado y organizado normalmente. Este coristoma es uno de los más frecuentes. El problema es que por la naturaleza de su secreción puede generar problemas como úlcera gástrica o duodenales o cualquiera del intestino delgado. Otra localización donde se puede encontrar este coristoma es en el divertículo de Meckel. ¿Alguien sabe lo que es el divertículo de Meckel? Embriología. A ver, chicos. Bueno, el divertículo de Meckel está localizado más o menos a 140 centímetros de la válvula iliocecal, y generalmente es un remanente de lo que fue el saco vitelino y la conexión que existía entre este y el intestino primitivo medio. Entonces queda como una parte, como un divertículo verdadero, y a veces ahí podíamos encontrar tejido pancreático. ¿Por qué creen ustedes que el páncreas suele quedarse en esas localizaciones? ¿Por qué quedan esos rastros? Bueno, recordemos que embriológicamente para formar estos órganos, o este órgano que es el páncreas, este debió hacer una gran migración. Surge de una yema ventral y una dorsal, y la yema ventral da una gran vuelta alrededor de estos órganos, tanto el estómago como el intestino delgado. Y durante esa migración pudo haber dejado los remanentes de tejido. Pero bueno, coristoma no es una neoplasia verdadera. Acá tenemos un ejemplo de un amartoma de pulmón, donde podemos ver los bronquios, y acá el pequeño crecimiento de tejido cartilaginoso que está rodeando, ¿verdad?, la luz de los bronquios. Entonces, como les decía, la etiología la vamos a ver casi al final, pero tenemos que entender un poco los mecanismos a través de los cuales se producen las neoplasias. A esto le vamos a llamar biología del crecimiento tumoral. La biología del crecimiento tumoral se divide en 4 fases principales. Primero, tiene que haber un cambio maligno en una célula diana. Normalmente, pues, puede que con una célula alterada nos baste para que ésta se empiece a dividir y
y herede, como dijimos, el gen maligno o los genes malignos a sus células hijas, y esto va a llevar a un crecimiento de las células transformadas. En sí el crecimiento no es de ellas, sino del tejido formado por ellas. Este crecimiento progresivo puede mantenerse localizado de manera que las células transformadas empujen al tejido normal o pueden romper eso que las delimita y producir invasión local, entremezclándose o metiéndose entre el tejido normal. A eso le vamos a llamar invasión local. Ya en ocasiones más avanzadas, las células malignas pueden introducirse a través de distintas vías y empezar el crecimiento de tumores en otras localizaciones distintas del sitio de origen. Por esos crecimientos externos le vamos a llamar metástasis. Ya, por ejemplo, el tumor pudo haber nacido en el cuello uterino y de pronto la paciente empieza a notar crecimiento de tumores en sus ganglios inguinales o en su riñón o incluso en el pulmón. Entonces a ese crecimiento a distancia le vamos a llamar metástasis. Entonces normalmente las células van a ir haciendo un progreso lineal de la fase 1, 2 hasta la 3 o 4. Pero las neoplasias que son benignas se quedan en las primeras dos fases. En cambio, las malignas avanzan hasta las 3 y 4. Ahora, conforme van pasando en las distintas fases biológicas, ellos van a ir adquiriendo distintas características. Por ejemplo, conforme vayas volviéndote más invasivo o más metastásico, las células normalmente van perdiendo diferenciación. ¿A qué me refiero con diferenciación? La diferenciación es el grado en que las células neoplásicas se parecen a las células normales. Como les decía, la neoplasia tiene que tener una célula de origen. Y tienen que parecerse a su célula de origen. A eso le vamos a llamar buena diferenciación. Pero al irse malignizando, aquellas células que van haciéndose más malas empiezan a no parecerse al tejido normal. Entonces pierden diferenciación. Por lo tanto, podemos deducir que las células menos diferenciadas son las células que tienen más malignidad. Ya cuando hemos perdido todo rastro de diferenciación, entonces a eso le vamos a llamar anaplasia. Y esos son los tumores que son un poco más agresivos, aquellos que presentan anaplasia. Ahora, los tumores benignos, como les decía, son mejor diferenciados y normalmente en el tejido podemos ver escasas mitosis. Ellos van a tener un crecimiento descontrolado, pero que no necesariamente se tiene que ver tan evidente en los cortes histológicos. En cambio, como les decía, si tenemos evidencia de anaplasia, esto es un fuerte indicador que la neoplasia es muy maligna. Vamos a despertarnos un poquito y vamos a hacer algunas preguntas. A ver, Franco. Franco.
Franco, ¿está ahí? Bueno, miren muchachos, vamos a hacer lo siguiente. Voy a empezar a hacer preguntas en las conferencias y quien no me conteste lo voy a sacar de la conferencia. Yo sé que están en su derecho a recibir clases, pero están en el deber de contestar, por lo menos por educación. Doctora, no puedo activar el micrófono. Doctora, me vale su clase. Doctora, no quiero participar. Pero algún signo de vida. Porque esto así como que es muy monótono y aburrido. Y ya no es culpa del docente. Ah, ok. Entonces, Franco, si yo vengo y usted tiene un reporte de biopsia que le llevan de una paciente femenina de 16 años y le dicen que ella tiene un cistadenoma de ovario. ¿Qué le va a indicar a usted? ¿Qué le va a explicar a esa paciente? Cuénteme. Sí, un cistadenoma de ovario. Sí, eso que puso. Entonces, ¿qué le va a explicar a la paciente? Ella le dice, pero doctor, ¿qué es benigno? Yo no entiendo esa palabra. A ver, Yorleni. Ayúdale a Franco, por favor. Entonces dice Franco que un tumor benigno puede que crezca de manera agresiva. ¿Qué opina de eso, Yorleni? Entonces Yorleni en cambio dice que ese tumor es localizado, que no crezca, sería maligno si crece. Entonces Milton y Yorleni están un poquito
más orientado. Sí, no entiendo qué está poniendo Franco, ¿verdad, Milton? Se está contradiciendo un poco. Ah, se equivocó. Sí, estamos de acuerdo en eso. Entonces te llega una paciente de 16 años con un cistadenoma de ovario. Entonces dice Yorleni que le va a explicar que puedes permanecer localizado. Ajá, muy bien, que no crezca de forma agresiva, que no afecte tejidos adyacentes. ¿Y cuál podría ser la terapia más adecuada? A ver, ayúdele Michelle Díaz. ¿Cuál podría ser la terapia más adecuada? Tal vez eso no lo vamos a profundizar mucho porque ya eso depende del ginecólogo. Pero más o menos para que ustedes estén orientados. ¿Va a necesitar quimioterapia, radioterapia? Michelle. Radioterapia. Liliana, ¿qué opina usted de eso? Radioterapia para un tumor benigno. Yo opino lo que dice Luis, que no es necesario. Muy probablemente con la extirpación quirúrgica, Liliana, con la extirpación quirúrgica sería suficiente. Entonces, ¿por qué enfatizo un poco en esto, muchachos? Es cierto que ustedes no van a ser oncólogos, pero mucha gente muchas veces no se puede orientar. Y la primera persona que los capta preocupación cosmética. Luis, ¿y a dónde tenemos las mujeres los ovarios? Sangre de Cristo, me daron infarto. Entonces, como les decía, vuelvo a repetir, ¿a dónde tenemos los ovarios nosotras, Luis? Help me. En el útero. No me refiero al de los ovarios, pues. Ay, Dios. It's going to give me something. No, miren, yo lo hago risa, pero tienen que aprender de sus errores. Las neoplasias benignas en ocasiones pueden transformarse en malignas. Entonces es mejor extirparlas cuando son benignas, de manera quirúrgica. Pero bueno, a lo que voy es que si ustedes aprenden bien la nomenclatura, van a evitar asustar a sus pacientes. Estamos en una era en la cual las demandas están a flor de piel, y pues si vos venís, lees mal un reporte de biopsia
le decís al paciente que todo va a estar bien y en realidad tiene un cáncer, entonces estás hasta la pata. Tenés que aprender a comprender este tipo de nomenclatura. Y viceversa también, si tiene una neoplasia maligna y vos le decís que, y si tiene una neoplasia benigna, perdón, y le decís que va a morirse, le pegas el gran susto, después va a otro médico y le explican mejor, te pueden demandar por daños psicológicos, qué sé yo. Entonces, estas nomenclaturas necesito que se las aprendan adecuadamente y qué implica cada una de ellas. Ahora, volviendo a las características de las neoplasias malignas, no sé si ustedes recuerdan de la histología gástrica, que en ocasiones forma glándula. Las glándulas son estructuras como tubulares. En este caso, el cáncer de la izquierda forma alguna glándula. Entonces, a este lo catalogaron como bien diferenciado. En cambio, el tumor de la derecha, las células van orientadas casi como que en fila india. Y esto no tiene nada que ver con la histología normal del estómago. Por lo tanto, a este tumor lo clasificaron como pobremente diferenciado. A ver, Seila Ubania, ¿cuál de estos dos tumores va a tener un comportamiento más agresivo? ¿El de la derecha o el de la izquierda? Seila. El de la izquierda. ¿Qué cosa? ¿Usted me puede repetir su pregunta? ¿Que cuál de los dos era más agresivo? Ajá. Así es, esa es la pregunta. Sería el de la derecha en este caso. Así es. El hecho de que esté menos diferenciado significa que va a responder menos a los mecanismos reguladores y por tanto va a tener un comportamiento más agresivo en comparación con este. Otras características que tienen las neoplasias malignas es el pleomorfismo. Pleomorfismo quiere decir diversas formas feas. Ya, las células, como vimos en el primer tumor, en el fibrosarcoma, tienen núcleos con distintos tamaños y formas. No tenemos uniformidad, ¿verdad? Si ustedes recuerdan un poco de la histología básica, vamos a ver los mismos patrones repetidos. En cambio, en lo maligno, todo esto se altera con respecto a los núcleos. Además, los núcleos van a ser más hipercromáticos. Azul les decía Milton, pero en realidad es morado por la hematoxilina. Van a tener un núcleo más grande de lo normal, casi del mismo tamaño del citoplasma. La cromatina puede estar alrededor de la membrana nuclear o en distintas formas. También las neoplasias malignas se caracterizan por un gran número de mitosis, que se refleja como una actividad proliferativa de las células. Esa gran división hace que vayan invadiendo los tejidos o creando metástasis. E incluso pueden formar figuras mitóticas anormales. Vamos a ver vamos a ver una imagen donde se ven varias figuras mitóticas. Y la pérdida de la polaridad. En histología normal, todas las células tienen un orden, como había dicho Indira. A ese orden se le llama polaridad. Tienen un polo hacia donde está el núcleo. Cuando esa polaridad se pierde, entonces eso indica una transformación de malignidad.
en el tumor, hasta llegar a crecer de una forma anárquica y desorganizada. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Por último, otro cambio es que algunos tumores son tan malignos que pueden fusionar sus células y generar células gigantes tumorales. Una célula gigante es una célula mucho más grande que las normales, con 1, 2 o más núcleos hipercromáticos dentro de sí. Todos estos son signos de malignidad. El mejor ejemplo que podemos ver aquí es el glioblastoma. ¿Qué características miran en este glioblastoma? ¿Qué de lo que acabamos de mencionar pueden identificar acá? ¿Quién me dice? A ver, hay pleomorfismo. Yo creo que sí, doctora, el pleomorfismo, porque veo que tiene una diversidad de formas. Así es, mira este núcleo de aquí, compáralo con este de aquí, con estos que están aquí. Hay núcleos grandes, pequeños, alargados. Hay pleomorfismo marcado. Tenemos anaplasia porque este tejido no se parece al tejido normal. ¿Hay mitosis? Sí, aunque aquí no puedo enseñársela de tan lejos. Por ejemplo, esta es una mitosis, esta es otra mitosis. Acá tenemos 2 mitosis más. Entonces, hay un conteo mitótico alto. Nosotros miramos más de 4 mitosis en una foto, tiene un conteo mitótico alto. El núcleo celular está agrandado, ocupa casi toda la célula y además está completamente desorganizado. No hay una polaridad, no hay un orden dado. Entonces, este es uno de los ejemplos de neoplasia malignas que existen. ¿Alguien sabe dónde está localizado el glioblastoma? ¿De dónde se origina? A ver, chicos, La glía. ¿de dónde está la glía? En el cerebro. Correcto. Entonces este es un tumor maligno del cerebro. Bárbaro. Ahora, existen algunos estadios premalignos. ¿Alguien me puede decir qué es la metaplasia? Bueno, ahí está, pues. Denme 2 ejemplos de metaplasia. ¿Quién me da 2 ejemplos de metaplasia? De cuando vimos adaptaciones. Bueno, tenemos la metaplasia esofágica. Bronquial. Ajá, la metaplasia bronquial, cuando se sustituye el epitelio respiratorio por escamoso. Doctora, y lo del endo y el exocérvico también. Sí, pero ese es un cambio fisiológico. También lo del esófago de Barrett.
Correcto, el esófago de barrera es un tipo de metaplasia. Entonces, hasta este punto la metaplasia no es maligna. Incluso las hiperplasias, ¿se acuerdan que habían fisiológicas y patológicas? En sí, las patológicas no se consideran todavía neoplasias, son siempre mecanismos adaptativos. Pero en estos dos tipos de mecanismos adaptativos, tanto la hiperplasia como la metaplasia, se ha visto cierta tendencia hacia malignizarse, cosa que no ocurre en la hipertrofia o en la atrofia. Entonces, la metaplasia, como ya les dije, cuando tienes un reporte de un esófago de Barrett, el paciente tiene que hacer todo lo posible para quitar los estímulos antes que la lesión progrese a una displasia. La displasia no la hemos mencionado hasta ahora, pero es un estadio premaligno, que normalmente lo vamos a ver en los epitelios de revestimiento. La displasia la podemos ver, como dice Liliana, en el cuello de útero. Hay un crecimiento desordenado dentro del epitelio. Hay una pérdida de uniformidad de las células individuales. Entonces, ¿cómo puedo yo identificar displasia? Bueno, si normalmente una glándula es así y tiene varias células, pero las células tienen el núcleo más basal, entonces yo ya sé que esto es lo normal. En una displasia, yo voy a ver esta glándula más grande, con células más amontonadas, y que, por ejemplo, las células amontonadas van a tener núcleo con un poco de pérdida de la polaridad, pero algo que se mantiene localizado, no se extiende más allá de la estructura histológica normal. En el caso de los epitelios de revestimiento, la displasia se va a ver en las distintas capas del epitelio de revestimiento. Más adelante les voy a enseñar imágenes para que se entienda un poquito mejor. Entonces, el crecimiento desordenado, pero que se encuentra localizado, muchachos. Y hay una pérdida de uniformidad en las células individuales. Hablamos de un carcinoma in situ cuando los cambios displásicos son súper marcados, afectan todas desde el pelo hasta el dedo del pie del epitelio, pero siempre este está limitado por una membrana basal. Entonces, esta es mi lesión preinvasiva completa. Si en algún punto yo evidencio que la membrana basal que delimita el epitelio está rota, entonces ya deja de tener el apellido in situ y ya es un cáncer, ¿verdad? Con un peor pronóstico. Entonces a ustedes les llega una paciente con un reporte de colposcopía que dice carcinoma in situ. ¿Qué le van a explicar a la paciente? Quiero escuchar a Kimberly. Kimberly, usted tiene una paciente que le llega con un reporte de colposcopía que dice carcinoma de cuello uterino in situ. ¿Qué le va a explicar a la paciente? ¿Qué entendió usted de ese término? Kimberly, ¿está ahí? ¿O la sacamos? ¿Qué dicen? ¿Sacamos a la Kimberly?
Aló. ¿Aló? Profe, o sea, yo le entiendo así, que las células tuvieron cambio displásico, pero estas aún no se han diseminado, se mantienen ahí en el lugar donde se formaron. Exacto. Entonces ahí vamos a tener que hacer algún tipo de terapia que es como intermedia, que no es como precisamente cáncer, pero sí tenemos que hacer alguna intervención para evitar que esto progrese a cáncer. Si usted le explica de esta manera a la paciente, probablemente le vaya a comprender y vaya a aceptar cualquier procedimiento que usted le ofrezca. Entonces ya saben lo que es un carcinoma in situ. Aquí solo recordándoles lo que es el esófago de Barrett. Aquí donde debería tener histología gástrica, tenemos evidencia de un epitelio intestinal, que no debería estar acá. Acá tenemos el ejemplo de la displasia. En la displasia ya no tenemos tejido normal, sino que estamos viendo ciertas características que no orientan a algo bueno. Por ejemplo, aquí tenemos displasia del tercio inferior del epitelio. ¿Qué es lo que mira en la displasia aquí, Indira? ¿Cómo ve las células de este tercio inferior? Irregulares. Sí, tiene un crecimiento desordenado, no hace esta membrana basal que vemos aquí. Están desordenadas, hay de distintos tamaños, están más oscuros los núcleos. Y esta es una displasia de bajo grado porque solo está aquí abajo. Aquí arriba ya las células tienen características normales. En cambio, un carcinoma in situ se ve como este. Miren la transición entre lo que es el epitelio normal y lo que es el epitelio displásico. Él está bien localizado porque tiene la misma membrana basal que está aquí abajo, pero las células están mostrando rasgos de malignidad. Entonces aquí tenemos un carcinoma in situ. Ahora nos vamos a desconectar y a conectar para el último Meet del día de hoy, que nos queda media hora, para continuar con la explicación de las demás características de las neoplasias malignas.